ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, manga, tebeo, banda de cine, historietas, en fin, como ustedes quieran llamarlo. Hoy vamos a comenzar este año 2022 reseñando dos obras muy importantes que cuentan el origen de este personaje llamado Wolverine, o también conocido en algunos países como Guepardo, como Lobezno o también como Glotón. Sí, en algún momento también se le conoció con ese nombre, en tiempos pasados que mejor dejar olvidados ahí encerrados en la caja de Pandora. Pero vamos a analizar el origen de Wolverine a partir de dos aspectos muy importantes que son aspectos sobre los cuales se apoya el origen y también se apoya la personalidad de Wolverine. La primera de ellas es el poder de curación, el poder de cicatrizarse, que obviamente tiene un origen mutante, ¿cierto? Y es la capacidad de poder sanarse muy rápidamente. Ese es un factor obviamente muy importante porque entendemos a Wolverine como un mutante. Y por otro lado tenemos otro factor muy importante que es el adamantium, que es el metal irrompible con el cual Wolverine saca sus garras a partir de sus nudillos, y que son dos aspectos que fueron explorados en el año 1991 y en el año 2001. ¿Por qué? Porque desde los inicios, desde la primera aparición de Wolverine, la Marvel nunca contó bien cuál era el origen de este personaje. Siempre se entregaron algunas pistas, algunos guiños, alguna información, una por aquí, otra por acá, pero recién en el año 1991 salió esta obra llamada Arma X, escrita por el gran autor Barry Windsor Smith, que se preocupó de la historia, del guión, de los dibujos, del entintado, del boceteado, etc. Se encargó de todo el proceso para narrar el origen de Wolverine desde la perspectiva del adamantium, porque aquí se narra cómo fue que a Wolverine le cambian sus huesos, su aparato óseo, por el adamantium, que es un metal irrompible, aprovechando su poder de curación, que es el otro aspecto explorado en esta obra llamada Origen, que fue publicada 10 años después, en el año 2001. Esta es una obra escrita por Paul Jenkins y dibujada por el gran Andy Kubert. Así que vamos a analizar estos dos aspectos del personaje y vamos también a entender cómo es que estas dos obras influyeron en el cine, en las películas de este personaje llamado Wolverine. Así que, ñoñas y ñoños, acomódense porque vamos a comenzar esta reseña de Lobezno. Wolverine aparece por primera vez en la última página del Increíble Hulk número 180 de octubre de 1974, aunque muchos consideran que su verdadera primera aparición corresponde al número siguiente, en el Increíble Hulk número 181 de noviembre de 1974, debido a que en este número tiene una presencia mayor y más relevancia en la historia. Luego el personaje no tuvo mayor importancia hasta que fue rescatado para una nueva serie titulada Giant Size X-Men número 1 de 1975, donde se narra la formación de una segunda agrupación de mutantes titulada Segunda Génesis. A partir de entonces, Wolverine se transformó en un personaje muy popular, convirtiéndose en una marca presente en diversos merchandising, siendo trasladado a la televisión y al cine, llegando a tener incluso su propia fusión con Batman en el sello Amalgam, para dar forma a Dark Claw. Sin embargo, nunca se tuvo muy claro el origen de este personaje y solo teníamos algunas pistas que iban apareciendo con el correr de los años. Esto fue así hasta la aparición de Arma X dentro de la revista Marvel Comics Presenta números 72 al 84, publicados entre marzo a septiembre de 1991. Aquí se revela que Logan, el nombre civil de Wolverine, fue secuestrado
como parte de un experimento llamado Arma X, donde le borran la memoria y le reemplazan sus huesos por adamantium, un metal imposible de romperse. Este experimento es ejecutado debido a sus poderes de curación y cicatrización, que es parte de su naturaleza mutante, lo que le permitió a sus captores probar con distintas formas de poder implantar este metal. Sin embargo, la programación mental aplicado en Logan, sumado al extremo dolor que sentía su cuerpo, hizo que Wolverine se rebelara y escapara del laboratorio donde se llevaba a cabo el experimento, asesinando a casi la totalidad del personal. Esta historia fue escrita y dibujada por Barry Windsor Smith, autor británico que se hizo conocido anteriormente por su labor en Conan el Bárbaro entre los años 1970 a 1973. El éxito de su Arma X se debió a que la revista Marvel Comics Presenta no era muy popular, lo que le permitió experimentar y probar con un enfoque muy distinto al sello Marvel, aplicando influencias del cine slasher y con una estructura narrativa muy distinta a lo que nos tenía acostumbrado Marvel. 10 años después, y debido al aumento del éxito de Wolverine, Marvel publica Origen, una historia que aborda otro aspecto de su origen a fines del siglo XIX. Si bien Arma X explicaba el factor del adamantium, Origen explora la faceta mutante de Wolverine, explicándonos que originalmente su nombre no era Logan, sino James Howlett, hijo de un padre millonario cuya familia era dueña de unas plantaciones. James era un niño muy enfermizo y junto con su amiga Rose jugaban con un tercer niño llamado Doug Logan, hijo de un jardinero cruel y perverso llamado Thomas Logan. La historia da a entender que este jardinero tenía un romance con la madre de James, lo que explicaría que quizás él sea el padre biológico de James. Y luego de intentar robar a esta familia adinerada, Thomas Logan intenta convencer a Elizabeth, la madre de James, que huyan juntos. Frente al rechazo de Elizabeth, John Howlett, el padre de James, entra al dormitorio donde sorprende a ambos y frente a la sorpresa, Thomas dispara a John asesinándolo de un disparo. James, luego de ver todo esto, entra en shock, lo que gatilla por primera vez la aparición de unas garras desde sus nudillos, matando al jardinero Thomas Logan e hiriendo a su hijo Doug Logan. Se explica entonces que este niño enfermizo tiene poderes mutantes. Luego de esto, James huye con su amiga Rose, comenzando una travesía donde debe ocultar su identidad para que no lo descubra la policía, haciéndose pasar con el nombre de Logan. Es así como se cuenta el origen de su nombre, dando a entender que Logan no fue el verdadero primer nombre de Wolverine, viéndose obligado a tomarlo para poder sobrevivir en su huida. Esta historia fue escrita por Bill Gemas, Joey Quesada y Paul Jenkins, siendo dibujada por el gran Andy Kubert, un autor con muchísima experiencia en el mundo del cómic mainstream. Los colores corrieron a cargo de Richard Isanoff. Ambas publicaciones sirvieron de inspiración para lo que posteriormente conoceríamos como la saga cinematográfica de Wolverine, con Hugh Jackman como protagonista, obviamente manteniendo las distancias si consideramos que los cómics en algunos aspectos son muy superiores a las adaptaciones en el cine. Vamos a comenzar entonces reseñando Arma X de Barry Windsor Smith, publicada originalmente en el año 1991 y que narra el origen de Wolverine desde la perspectiva del adamantium. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que una de las características que tiene Wolverine es la de sacar unas garras de sus nudillos, ¿cierto? Y esas garras están hechas de un metal que se llama adamantium, que es un metal irrompible. Y en este libro se explica cómo fue que a Wolverine le reemplazan sus huesos por el adamantium, aprovechando obviamente del factor curativo que tiene él por su origen mutante. Ahora, ¿por qué esta obra es tan importante y por qué también se sale del molde tradicional del cómic de superhéroes? Primero, porque esto se publica en la Marvel Comics Presenta, que fue una revista de segunda división
que no vendía muy bien y que por lo general servía de relleno como para darle cabida a algún personaje o alguna historia secundaria. Y a esto también se le suma que muchas de las historias eran muy cortas. De hecho, cada capítulo de Arma X consta de 8 páginas. Entonces, aprovechando estas características, Barry Windsor Smith propone una historia arriesgada, porque Barry hace este ejercicio. Dice, bueno, a mí me van a publicar una revista que no tiene mucha... que no tiene, quizás no es muy masiva, así que como no tengo nada que perder, me voy a arriesgar con una historia atrevida. Y de hecho lo logra, porque desde la perspectiva de la estructura narrativa, esto comienza desarmado. Es como cuando a ti, por ejemplo, te entregan piezas de Lego por separadas y tú las tienes que ir armando. Esto es más o menos similar. ¿En qué sentido? En el sentido de que la historia comienza con mucho texto, mucho diálogo de personas que no están en el cuadro, no están en la composición de la viñeta. Entonces uno primero hace como el esfuerzo de tratar de entender quiénes están hablando y de a poco uno se va armando el panorama guiándose por los colores de cada cuadro de texto, porque cada color representa un personaje que está presente en el laboratorio donde se desarrolla el experimento de Arma X. Esto hace que obviamente uno, a medida que van avanzando los capítulos, uno va empezando a tomar conciencia de quiénes son las personas que están presentes y también va entendiendo más o menos quiénes son los responsables de la personalidad de Wolverine, ¿ya? Ahora, desde la perspectiva del dibujo, también es un trazo muy crudo, ¿ya? Tiene mucha influencia del género slasher del cine. Aquí voy a hacer un zoom. Si se fijan, tiene mucha influencia del género slasher, del cine gore. ¿Por qué? Porque tiene harto chocolate aquí. Fíjense que salpica aquí la sangre por todos lados. Y eso obviamente responde a una época, 1991, donde el género del cine slasher era muy popular, por lo menos en los ámbitos creativos, por lo menos en la gente que hacía, que creaba en esa época. Y eso también permite que este cómic se aleje de lo común del género de los superhéroes, porque aquí uno no se va a encontrar con gente vestida de superhéroes, no va a encontrar trajes chillones con colores vivos. Aquí esto es una historia muy cruda que también plantea un debate en términos éticos de hasta qué punto es aceptable que la ciencia utilice a seres vivos para lograr ciertos objetivos. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tratan de insertarle un control mental a Wolverine, borrándole todos sus recuerdos, borrando su memoria, y él trata de luchar contra eso. Entonces eso también habla de una persona muy humana, pero a la vez muy salvaje, donde nos plantea la pregunta si es que acaso ese componente de salvajismo ya lo traía de antes Wolverine o fue, digamos, absorbido durante este experimento. Esta fue una historia que ya en su momento obviamente fue muy interesante, llamó la atención de algunas personas que sabían de cómic, y recién con los años que iban pasando se le empezó a asignar la importancia que merece este cómic, y de hecho hoy es muy común ver que recopilen esto en un libro, pero originalmente esto pasó así, digamos, como sin pena ni gloria por la revista de Marvel Comics Presenta, pero hoy en día obviamente ya es considerado de culto y también fue tomado para ir haciendo las adaptaciones cinematográficas de Wolverine. Más detalles yo no quiero darles para que ustedes obviamente puedan leer este cómic, y todo porque tiene muchos giros argumentales, y eso es muy entretenido de ir dándose cuenta de esos giros a medida que uno lo vaya leyendo. Así que detalles y spoilers no quiero darles para que ustedes puedan leer esto y disfrutarlo en el momento. Vamos a seguir ahora con otra obra llamada
Origen, ¿ya? El cómic Origen fue publicado en el año 2001, 10 años después, y aquí aborda otra perspectiva de Wolverine, que es el poder de sanación, de curación. ¿Por qué? Porque para que a Wolverine pudieran ponerle el adamantium en el... o pudieran cambiar, claro, para que a Wolverine le pudieran poner el adamantium en sus huesos, necesariamente él tenía que tener la facultad de curación mutante, y esa facultad de curación él ya la tenía de antes. Por lo tanto, sus garras de adamantium no es un poder mutante, sino que es consecuencia de un experimento. Lo que sí es su poder mutante es el factor de curación, y eso es lo que te explican acá, que de hecho hasta entonces no se sabía mucho tampoco de ese aspecto, y aquí te narran que claro, que efectivamente Wolverine nace a fines del siglo XIX, o sea, algo impensado, fuera de más o menos lo que uno tenía imaginado cómo podía ser este personaje. Y originalmente Wolverine se llamaba James Howlett, no se llamaba Logan. Y aquí te van narrando la historia de James Howlett, que es ese niño que está ahí, que viene de una familia muy adinerada, y que en esta familia, dueña de muchas tierras y muchas plantaciones, trabaja un jardinero, y ese jardinero se llama Logan. Ahí está, que es un personaje detestable, muy cruel, que le pega a su hijo. Aquí está su hijo, fíjense, lo golpea. Y hay un momento en la historia donde aquí se cuenta que este jardinero intenta robarle a esta familia. Y cuando eso ocurre, el jardinero arranca, se va donde la mansión de la familia de James Howlett y le dice a la mamá de James que se vayan juntos. Entonces eso a uno lo hace entender que a lo mejor ellos tenían un romance. Y justo entra el padre de James Howlett, se encuentra con todo este panorama, y este jardinero le dispara y lo mata. Entonces cuando él ve todo esto, entra como en shock, y ahí recién aparecen sus garras, pero que son huesos. No son de adamantium, porque 2 siglos después, o perdón, 1 siglo, estamos en el siglo XXI ahora, 1 siglo después le ponen el adamantium. Entonces, cuando ocurre esto, este niño llamado James Howlett arranca con una amiguita llamada Rose, y para poder sobrevivir y para poder subsistir, él tiene que cambiar su nombre. Y ahí es cuando esta niña llamada Rose, como una forma de poder, digamos, sobrevivir, dice que él en realidad se llama Logan. Y este niño, desde aquí en adelante, adopta este nombre. Y así es como nace el nombre de Logan en Wolverine. Igual que en el otro libro, tampoco pretendo darles mucho detalle. Me gustaría que ustedes pudieran leer estas obras, porque en realidad tienen muchos giros argumentales. Eso es como lo bonito de estas 2 obras, que tienen muchos giros argumentales. Entonces uno lo va disfrutando a medida que lo va leyendo, ¿ya? Así que no quiero, digamos, expoliarlos. Yo sé que fueron publicadas hace mucho tiempo, pero obviamente hay gente que aún no lo hace. En términos narrativos, bueno, aquí ya es distinto a Arma X, básicamente porque la Marvel ya se dio cuenta que Arma X funcionó. Así que aquí no son historias limitadas de 8 páginas. Aquí obviamente se cuenta la historia en formato tradicional de cómic americano, 20-30 páginas. Y aquí lo bonito de esta publicación es el dibujo. El dibujo aquí lo hizo Andy Kubert, que es hijo del gran Joe Kubert, que fue una leyenda del cómic en los años 60, 70 y 80. Pero aquí Andy Kubert lo que hace es explorar una faceta muy interesante. ¿Por qué? Porque él aquí propone una gráfica que yo creo que hasta entonces no era muy masiva. Si ustedes se fijan, le voy a poner aquí zoom, el dibujo está boceteado, ¿ya?
Y ese boceteado se hace obviamente con lápiz grafito, con lápiz de mina. Pero posterior a eso, Andy Kubert decide no entintar, dejarlo así en bruto. Pero la gracia viene después, porque estos boceteados pasan por un trabajo digital y luego son coloreados, pero el color se ejecuta sobre el boceteado y no sobre el entintado. Y así es como nacen estos dibujos. Fíjense bien que yo lo voy a acercar. Se fijan que estos dibujos no están entintados, quedan así en bruto, quedan boceteados, y luego el colorista se encarga de aplicarles el color. Pero es muy interesante, el dibujo es muy bacán. De hecho, miren, si ustedes se fijan, aquí está como el típico trazo del lápiz grafito que se va como boceteando, se va rayando. A ver si encuentro otra página similar. Bueno, aquí por ejemplo, fíjense, ahí se puede fijar por ejemplo la textura del lápiz. Se puede ver hasta el grosor que se ocupa. ¿Por qué? Porque todo eso está boceteado, está dibujado así con lápiz grafito y luego se hace el trabajo digital. De hecho, a ver, voy a buscar un cómic. En un segundo. Este es un cómic de Batman, también dibujado por Andy Kubert. Es el mismo dibujante, Andy Kubert, pero fíjense que aquí el dibujo de Andy está entintado, ¿se fijan? Eso sí está entintado y posteriormente coloreado, pero se fijan que el resultado es distinto, no es igual. Aquí por ejemplo se nota que está más apegado a lo que es el trazo clásico del cómic de superhéroes, al clásico trazo, digamos, del cómic más mainstream, porque eso está entintado. Pero esto no está entintado, esto como que permanece en bruto. Entonces eso le asigna otra connotación, como que le asigna otro valor gráfico. Y en eso yo creo que Radica también aporta mucho, porque se siente como un cómic distinto, es increíble cómo a partir de algo que obviamente muchos autores debieron haberlo pensado en su momento, pero no lo hicieron. Es increíble cómo ese factor y ese componente diferencia este cómic del resto. Así que muy interesante esta obra también, si pueden leerla, háganlo, porque de hecho miren, aquí están los bocetos pero sin colorear. ¿Se fijan? Que es igual, solo que aquí está en bruto y en el resto de las páginas está dibujado. Ahí hay uno que está como más entintado, pero esa es la técnica, mantener el boceteado y luego colorear. Así que eso, terminamos. Bueno, y a modo de conclusión, ¿qué podemos decir de estas dos obras? Que son dos historias muy potentes, muy maduras, que se escapan un poco a ese molde Marvel al cual nos tienen acostumbrados, con historias bien pochocleras, con alto efectismo, etc. Aquí yo creo que se prioriza el aspecto humano y psicológico del personaje. En el caso de Arma X, la estructura narrativa es muy distinta a lo común que uno lee en los cómics, así que desde ese punto de vista es una obra que se atreve, y eso se agradece, porque al atreverse una obra, eso también va pavimentando un camino por el cual pueden transitar también otras obras y otros autores. Y en el caso de Origen, yo creo que aquí también radica la historia también muy importante, pero la ilustración, el dibujo aquí también es un componente importante, donde también se atreven a hacer algo distinto, porque tenemos el sistema de dibujo pero de boceteado,
¿ya? Porque esto no está tintado, esto simplemente queda boceteado y posteriormente se le aplica un trabajo de color. Eso hasta entonces no era muy común tampoco en los cómics, así que también se agradece que se atrevan con algo distinto, porque también eso hace que muchas obras posteriores y muchos autores se atrevan a transitar por estos caminos, y a la vez hace que también el cómic mainstream vaya madurando y que también se vaya atreviendo a relatar historias más profundas y saliendo un poco del molde, saliendo un poco de la estructura Marvel. Así que agradecer a la gente que vio el capítulo de hoy, y yo aquí con mi compadre Logan nos despedimos y esperamos encontrarnos en un próximo Rincón de Sobaco. ¡Chao!